Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarle, hermanos. Muy bien, en honor al tiempo, amados hermanos, busquemos en nuestras Biblias, por favor, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15. Versículos del 11 al 32. Está largo el texto, pero vale la pena. Una historia que yo sé que todos conocen. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Así sentaditos, amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Esta noche hablaremos de el hijo pródigo. El hijo pródigo. Lo conocen, ¿verdad? Muy bien, ¿lo tenemos, amados hermanos? Amén. Quien no haya traído Biblia o se le dificulte encontrarlo, para su facilidad y comodidad, aquí están los versículos. Acompáñenme, por favor, que se nos escuche a todos, amados hermanos. No nos vamos a poner de pie, pero con la condición que se escuche lo que estamos leyendo. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No los escucho. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, a esta hora, en el nombre de Jesús, te pido que nos hables a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe. Señor, yo sé que para todos hoy tienes una palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quizás la mayoría esperaban un mensaje diferente para el fin de año, ¿verdad? Y lo entiendo. Pero yo siempre trato de ser lo más honesto que puedo, ¿verdad? Siempre digo lo que soy. Muchas veces me avergüenza, pero es lo que soy, ¿verdad? Y si lo soy sincero, cuando revisé la programación esta semana, al principio de la semana, y me di cuenta que iba a predicar este día,
comenzó el mismo proceso, ¿verdad? Señor, ¿qué voy a predicar? Señor, ¿qué voy a predicar? Como siempre trato de hacer. Y si le soy sincero, me llamó la atención que Dios no me respondía, ¿verdad? Yo le decía, Señor, ya es sábado y me toca pesado, decímelo, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? Señor, mira, ya es domingo y no me has dicho, ¿verdad? Entonces, hubo algo, me sucedió algo que la verdad jamás me había sucedido. Alguien se acercó no para pedirme un consejo, no para pedirme una opinión, sino para decirme, me voy. Y eso nunca me había pasado. Siempre uno se da cuenta porque uno dice, bueno, y el hermano fulano de tal. Y uno comienza a preguntar, mire, el hermano fulano de tal, usted que vive cerca, usted que sabe, que lo conoce mejor. Y de repente la gente dice, no sé, pero no se congrega. Entonces para mí fue bien peculiar que alguien por primera vez en mi vida se me acercara y me dijera, ya no. Y si le soy bien honesto, me dolió mucho. Y le digo esto, amado hermano, porque no sé en este año cuántos de ustedes van a decidir y van a decir, ya no. Y no sé en qué área de su vida. No sé cuál sea su carga, hermano. Yo no lo puedo criticar, yo no lo puedo señalar, yo no lo puedo obligar. Lo único que puedo decirle es que el Señor está aquí, presto, atento para recibirle cualquier día y en cualquier momento que a usted se le ocurra. Dice la palabra de Dios que en esta historia que el Señor Jesús narra, había dos hijos, dos muchachos, ¿sí? Y créanme que cuando esta persona se acercó y me dijo todo lo que me dijo, yo solo pensé en mi hijo y yo dije, ¿y si fuera mi hijo? ¿Y si fuera mi hijo el que me está diciendo, yo ya no voy a la iglesia? Ya hasta aquí llegué. Yo dije, ¿qué me gustaría que le dijeran a mi hijo? Dije yo. Porque muchas veces uno solo señala, critica, pero también muchas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que destruimos al prójimo y no le amamos. Y la palabra de Dios dice que debemos amarnos, perdonarnos, sostenernos, orar los unos por los otros. Pero nosotros no lo hacemos, hermano. Y por eso la gente se va. No sé si a usted le vaya a pasar lo mismo que a él. Y yo le dije, yo te entiendo. Porque yo a mis 19 dije, ya no más. Porque la gente criticaba. Porque si tocaba, que por qué tocaba. Que si no tocaba, que por qué no tocaba. Que si llegaba tarde, que por qué llegaba tarde. Que si llegaba temprano era porque iba a ver a la bicha. Por todo lo señalan a uno. La gente es tan metida. No ve la espiga que tiene en su ojo. Usted ve la del otro. Y más cuando se va. Y es bien duro, hermanos. Yo le dije, yo te entiendo. Yo pasé por lo mismo. Solo que yo no quería apartarme de la iglesia. Yo quería apartarme de esa iglesia, de esa gente, porque de verdad estaba hastiado. Algunos conocen la historia, otros no. Pero yo dije, ya no más. Que los mismos diáconos lo estén señalando. Los diáconos, los más choleros, pues vaya. Porque eso es un diácono, hermano, sabía, ¿verdad?
el que limpia, el que sirve. Pues ellos eran los que más criticaban. Y me dolía. Y muchas veces no nos damos cuenta del dolor de los demás. Porque nosotros nos escondemos en una sonrisa, en un abrazo, en una buena manera de ser. Pero nadie verdaderamente sabe lo que hay aquí adentro. Y yo estoy seguro que nadie sabía lo que había en el corazón de este hombre, de ese muchacho. Estoy seguro que se fue por una razón. No sé si su papá era muy estricto. No sé si él iba a la sinagoga obligado, no lo sé. Probablemente no le nacía en el corazón hacerlo, pero tenía que ir porque su papá tenía que ir. Probablemente era así. Yo no sé cómo vaya a ser usted en el año que viene. Y no sé qué tipo de decisiones vaya a tomar, amado hermano. Probablemente no sean las mejores, porque aquí vemos un ejemplo de alguien que no tomó una buena decisión. No era una decisión sensata, no era una decisión sabia. Imagínese usted recibir una herencia y al siguiente mes ya no tener nada, hermano. Yo conocí una muchacha de 22 años que tenía herencia de 3 casas en Cojutepeque. Las vendió todas, se comió todo el pisto. ¿Y sabe qué tiene hoy? Nada. Vive en un cuartito con un niño de 7 años que es de mi sangre. No es mi hijo, es mi sobrino. Y yo digo, 22 años, 3 casas. Tenías la vida hecha, pero tomaste malas decisiones. Te juntaste con quien no debías. Diste tu amor, diste tu dinero, diste todo a quien no, y al final perdiste todo. Y eso hizo él. Eso fue lo que hizo él. Tomar sus bienes, exigir lo que le correspondía y se fue. Yo estoy seguro, amado hermano, y es que si nos vamos de este lugar, probablemente, aparentemente le pueda ir bien, pero va a estar lejos de Dios. ¿Y de qué nos vale ganarlo todo si no tenemos a Dios y no tenemos su amor? Yo prefiero morir que... A mí me encantaría ser doctor en teología, ¿por qué no? Pero prefiero morir como Daniel Mengíbar, pero con Cristo. Con poco reconocimiento, pero con Cristo. Con pocas comodidades, pero con Cristo. Yo sueño tener una casa grande, bonita, si es posible hasta con piscina. Yo sí se la pido a Dios. Pero yo digo, pero si no la tengo, no me importa, porque tengo a Cristo. Pero el problema es que en el camino vamos a tomar decisiones. Y como lo repito, probablemente no sean las mejores decisiones. Imagínese, Dios había permitido que este muchacho creciera en una familia pudiente de bienes. Recibe y se va literalmente a embadurnarse al mundo y a perderlo absolutamente todo, al punto que comía las sobras de lo que le daban a los cerdos. Las sobras, cuando en su casa no le faltaba absolutamente nada. Llegó a comer las sobras. ¿Sabe qué nos dice Dios? Cuando te vas de mi redil, cuando te vas de mi caminar, te vas al mundo a comer las sobras, a revolcarte al lodo podrido. Usted ha visto a los cerditos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos visto cerditos, hermano? Recuerdo haber visto un cerdo, hermano, una vez, pero gigante, ¿verdad? Yo le decía al Señor, pero mira, o sea, ¿y qué comen? De todo, ¿verdad?
De todo, decía yo. Y de repente un charco, hermano, pero un charco. Porque los cerdos no tienen baño, hermano. Ellos hacen donde se les pega la regalada gana, ¿verdad? Ahí donde comen, ahí hacen sus necesidades, se bañan, dicen ellos, ¿verdad? Y se revuelcan en eso, hermano. Y como no era solo ese, ¿verdad? Sino que habían más ahí en esa como corral, jaula, no sé. Y veo que se tira aquel animal, ¿verdad? Y comienza a revolcarse y le hacía bien raro. Feliz el animalito ahí, ¿verdad? Entonces yo solo me recuerdo de eso que yo vi cuando leo eso. Que si nos vamos al mundo, porque Dios le puede bendecir, hermano, y con su bendición, con sus manos llenas de bendición, irse para el mundo. Eso pasa, hermano, y es muy frecuente. Se va a ir a revolcar a ese fango, hermano, de perdición, de enfermedades, de vicios, de maldiciones. Pregunto yo, ¿usted quiere eso, hermano? No, si es que todos decimos que no. El problema es cuando nos toca tomar las decisiones. Nadie quiere eso. Pero, ¿quién sabe que a nosotros tomemos ese tipo de decisiones? Si eso le llega a suceder, amado hermano, Dios no lo quiera. Pero si eso le llegara a suceder, si usted se va, toma todo lo que tiene, descubre el mundo, lo disfruta, solo recuerde esta parábola. El padre de la parábola, por supuesto, simboliza a Cristo Jesús. Que Él se alegra, amado hermano, que le busquemos de corazón. ¿Creen ustedes que no hubo un arrepentimiento genuino de este muchacho al estar comiendo las sobras de los cerdos y recordarse lo que había dejado en casa? Por supuesto que sí, amados hermanos. Hubo arrepentimiento, remordimiento, arrepentimiento, quebranto de corazón, todo. Y es lo que le sucede a usted y a mí muchas veces. El problema, amados hermanos, cuando decimos ya no y decimos me voy a ir a congregar a otro lugar, es falso. Lo que menos quiere después de tomar ese tipo de decisiones es volver a una iglesia. Por experiencia se lo digo, vivida en primera persona y visto a otros. No quiere, hermano. No nos demos garabato, mentira. No quiere. Porque usted dice la típica frase: si voy a llegar a lo mismo, el mismo tipo de gente que dejé allá va a estar allí. Y ¿sabe qué, amado hermano? Es cierto. Porque en todas las iglesias hay piedra de tropiezo. En todas las iglesias hay cizaña. ¿O no lo ha leído en la Biblia, hermano? Dese cuenta y abra los ojos. El diablo está aquí, poniendo tropiezos. ¿Usted cree que el diablo está allá afuera, hermano, en una cantina? No, hermano. El diablo está en su casa, en mi casa y aquí, poniendo tropiezos. ¿Usted cree que el diablo anda con los drogadictos? No, hermano. Esos ya están más atrapados que a saber qué. El diablo está aquí. Sí. Él es el que pone en los pensamientos de la gente criticarlo a usted. Sí, hermano. No sé, que la crítica no viene de un verdadero cristiano, hermano. La crítica viene del diablo. ¿Sí? Dese cuenta y abra los ojos. Cuando usted es chambroso, critica, señala, usted no es un utensilio de Dios, un vaso. Usted es un instrumento del diablo, hermano. Sí, verdad que no quería escuchar esto para el cierre del año, ¿verdad? Pero es la realidad.
¿Sabe quién era en ese momento un instrumento del diablo? El otro hijo. Poniéndole cizaña al corazón del papá. ¿Cómo es posible que yo he estado aquí y tan siquiera una gallina hubiera matado una vez para yo compartir con mis amigos? Y viene y al becerro más bonito, al más gordo, al más bien comido, mandaba a matar. ¿Y cómo es eso? Usted no lo ha hecho, hermano. Cuando se acerca a sus pastores, a sus líderes, y les dice: mire, hermano, ¿y cómo es posible que pone a cantar a ese hermano? Que a veces ni viene. Hijo del diablo. ¿Cómo es posible que ponga a servir a esa persona? Así como lo ponemos a usted, hermano. Así como a veces lo ponemos a orar, a cantar y a veces a predicar. Y como predicamos nosotros, así igual, hermano. Si nosotros estamos en la misma colada que ustedes, hermano. En la misma. Si andando así no se me nota, ¿verdad? Ya se lo he dicho muchas veces. Pero yo puedo ser peor que todos juntos, probablemente. No critiquemos, hermano. Imagínese usted que el padre preste oídos al hijo, al otro hijo, y diga: mira, es cierto, vos tenés razón, fíjate. Sí, como hay líderes, ¿verdad? Tenés razón, ¿sabes qué? Sentémoslo. Mire, hermano, usted a partir de este momento ya no puede servir, y peor aún, ya no puede venir. Venga hasta que se reconcilie con Dios. Ah, usted es Cristo entonces. Porque Cristo veo predicando otro tema, hermano. Si no, leamos todo el capítulo 15 de este evangelio. ¿Cómo comienza ese capítulo? Con las 99, hermano. Usted y yo hasta las cantamos, ¿verdad? Las 99. Y usted se emociona, ¿verdad? Dejo en el aprisco. Y usted la canta, ¿verdad? Pero cuando es hora de criticar, se olvida de que canta esa alabanza tan bonita, ¿verdad? Y que dice Cristo que acaso no dejaría el dueño de esas 100 ovejas a las 99 e iría a buscar a la perdida. Eso es lo que dice Cristo, hermano. Pero no, ¿verdad? Nosotros nos encerramos y decimos: no, pero es que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Sí, porque hay cristianos falsos, hipócritas, que se bajan a la gente y le dicen Señor, Señor al Señor. Y usted dice: pero mire, y en la palabra de Dios no dice que los fornicarios y que todos los mentirosos y que los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos. Correcto, los que no se arrepienten. Pero si se arrepiente, sí, hermano. ¿Quién es usted para juzgar eso si está escrito en la palabra de Dios? Porque yo no veo a un Cristo que rechace a nadie. A nadie. Repito, si a usted le llega a pasar, que yo espero que no, yo espero seguirnos viendo, recuerde, no soy yo quien lo va a recibir, hermano. No es el pastor Freddy, no es el pastor Ismael, no es el hermano Moisés, que a veces anda bien serio, ¿eh? Es Cristo. No, Cristo no lo rechaza, hermano. No lo rechaza, hermano. Mire todo lo que había hecho este muchacho y lo recibieron. No sé qué nos depara este año. Es más, no sé si es para mí mismo esta palabra o para alguno de ustedes. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero si le llega a suceder, recuerde que el Señor quiere tenerlo siempre en su redil. Quiere que usted goce de la presencia de Dios. Quiere que usted goce de su esperanza, que un día vamos a estar con Él cara a cara, adorándole por la eternidad. Que su caminar, amado hermano, a pesar de que hayan tropiezos altos y bajos, siempre esté en el Señor, siempre.
Y si por alguna razón usted dice, ya no más, yo lo único que le puedo decir es que aparentemente, probablemente le vaya bien, pero a la larga le va a ir mal, bien mal. No lo podría mentir. Yo que usted sigo. Yo que usted no me alejo, a pesar de cualquier cosa. Yo que usted no me voy. Porque usted no se aleja de nosotros. Usted se aleja de Cristo. Yo debería de ser un representante de Cristo, ¿verdad? Pero reconozco que a veces no lo soy o quedo muy corto. Yo lo reconozco. Por mis miradas, mi mal carácter, mis malas obras, mis malos pensamientos, mis malas palabras, mi mala conducta. Yo lo reconozco. Pero repito, yo no soy el que dice la palabra que lo va a ir a buscar si usted se pierde. Como pastores nosotros tenemos la obligación de cuidarlo, por eso nos llaman pastores, ¿sí? Y ustedes son las ovejas. Nosotros somos como una continuación de Pedro, ¿verdad? Pero en realidad muchas veces vamos a fallar. Pero Él, que es el buen pastor, Él no le va a fallar. No lo olvide, amado hermano. Sea que le sirva en este año que viene o dentro de muchos años, nunca olvide que el Señor siempre va a estar con los brazos abiertos. Que el Señor le ama. Que el Señor no lo juzga, amado hermano. El Señor lo que hace muchas veces es redarguirnos, ¿sí? El Señor lo que hace es exhortarnos y señalarnos y hacernos ver en lo que estamos mal, pero no nos rechaza. El Señor no rechazó absolutamente a nadie. A nadie. Y deja esta parábola para mostrarnos su misericordia, su amor y su perdón. La parábola nos da un ejemplo de un padre, del amor de un padre hacia un hijo. ¿Cuántos somos padres aquí? Ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos se pierdan o que les vaya mal. Entonces ese ejemplo nos da. ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos están mal? Sufrimos, ¿verdad? Y queremos que vuelvan a estar bien. Usted no rechazaría a sus hijos, hermano. Nunca. Y yo lo sé. Por más patán que sea, no lo va a rechazar. Porque su hijo llegue bolo, aunque sean las 3 de la mañana, le va a ir a abrir la puerta. ¿Sí o no? Y que no sé, que su hija haga esto y lo otro, lo que quiera. Usted no la va a rechazar. Probablemente lo va a regañar, ¿verdad? Le va a hacer ver las cosas. Pero por el amor de padre, usted no lo va a rechazar. Ahora, sé que hay padres desamorados, ¿verdad? Yo lo entiendo. Que se pudran, ¿verdad? Que Dios los guarde, pero Dios no es como nosotros. Él es perfecto en amor, en perdón, en misericordia, en estar siempre dispuesto a perdonarnos y que volvamos a comenzar. Y este año ha sido una prueba de ello, amados hermanos. Si no, usted y yo no estuviéramos aquí. ¿Cuántos no hubiésemos sido consumidos? Pero ¿por qué seguimos aquí? No cree, hermano, hay veces que el peso del pecado a mí me ha tenido aquí tan incómodo. Y yo en mi interior yo digo, Señor, ¿cómo es posible que me has dejado hasta llegar, pues? ¿Y sabe por qué? Por su misericordia. Porque yo digno no soy, hermano. Ni usted no se haga el digno. Nos han dignificado, que es diferente, en Cristo Jesús. No, si nosotros de merecer no merecemos nada, hermano. Recuerde que somos salvos en Él.
Hace poco hablábamos, ¿verdad?, del sumo sacerdote. ¿Recuerda eso? ¿Quién es el que intercede por nosotros? Cristo Jesús. Si Él no estuviera intercediendo ahí por nosotros, hermano, ¿quién sabe cómo nos iría? Pero nos ha ido bien. A pesar de todo, seguimos adelante. Recuerde, si algún día usted y yo nos alejamos, si algún día usted y yo tomamos una mala decisión de dejar este caminar, estoy seguro que el Espíritu Santo lo va a volver a llamar. Y no lo dude, el Señor ahí va a estar, con los brazos abiertos, recibiéndole, señalándole, no, abrazándole. ¿Cuántos necesitamos un abrazo muchas veces? ¿Cuántos necesitamos que nos digan, hermano, tranquilo? ¿Cuántos necesitamos una oración muchas veces? Probablemente nosotros no lo vamos a hacer, hermano. Probablemente el pastor Daniel nunca lo vaya a visitar en su casa. Pero el Señor Jesús siempre está intercediendo por usted y por mí. No lo dude. No lo dude. El único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Muy bien. Vamos a orar, amados hermanos. Gloria a Dios. Padre, estás en los cielos, Señor. A esta hora, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos guardas. Gracias, Señor, porque nos bendices. Y gracias, Señor, por mostrarnos esta palabra, que es verdad. Porque todo lo que está escrito aquí, Señor amado, es verdad y verdad absoluta. Revelación perfecta para cada uno de nosotros. Y probablemente, amado hermano, usted y yo alguna vez hemos dejado el redil. Probablemente, amado hermano, usted y yo alguna vez hemos dicho, yo voy a tirar la toalla. Probablemente usted y yo más de alguna vez hemos dicho, yo ya no puedo seguir. Yo ya no quiero seguir. Pero esta noche, amado hermano, es un recordatorio de que el Señor no lo va a dejar desamparado jamás. Aunque usted se vaya, aunque tome ese tipo de decisión, el Señor va a estar aquí. Va a estar allí, listo, atento, con sus brazos abiertos, recibiéndole. No tenga dudas que el Señor es fiel, es justo, es perfecto para perdonarnos, para darnos una nueva oportunidad. Usted y yo no somos perfectos. En algo hemos de fallar, en algo nos hemos de equivocar. Pero el Señor, que sí es perfecto, estará allí, listo, atento, dispuesto a recibirle y a perdonarle. Y hoy, Señor Jesús, te damos las gracias por eso. Porque muchas veces nos debilitamos, porque muchas veces perdemos las fuerzas. Muchas veces, Señor amado, no quisiéramos continuar. Vienen golpes, embates, desilusiones, decepciones. Y a veces es una tras otra y tras otra. Perdimos el empleo, nuestro hogar se está destruyendo, nuestros hijos ya no quieren nada contigo. Pero Señor, haznos entender que tú sigues ahí, dispuestos para comenzar de nuevo. Recuerde esto, amado hermano, cada vez que usted y yo nos reconciliamos con el Padre, cada vez que usted y yo nos arrepentimos, buscamos genuinamente al Señor, hay fiesta en los cielos. No sé cuántos de ustedes, amados hermanos,
necesiten un reconcilio con el Señor. Necesiten volver a comenzar. No le voy a decir que hoy, pero tome en cuenta que estamos por iniciar un nuevo año. ¿Y por qué no que el nuevo año comience con nuevas decisiones, con una nueva convicción de seguir al Señor a pesar de los tropiezos, a pesar del señalamiento, a pesar de la crítica? Volver a comenzar. Nunca es tarde, amado hermano. Nunca es demasiado rápido. Nunca es tan grande su pecado como que el Señor no lo reciba. El único pecado que Dios no perdona es que usted rechace a su Hijo, al unigénito Hijo de Dios. Es el único. Por lo que yo le invito a que siempre nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.